Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo rojo y venimos a presentarles el tema de socialización como elemento determinado en la construcción de la personalidad. Y empezamos diciendo qué es. La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y agentes sociales. La importancia de la socialización para el desarrollo del cerebro. Somos seres sociables y como tal necesitamos estar en contacto para sobrevivir. Nuestra condición humana está definida por la cultura y esto no se desarrolla estando aislados. Incluso se puede decir que interactuar con otras personas es la mejor manera de desarrollar plenamente el cerebro. Por lo tanto, es de suma importancia entablar relaciones de amistad y de compañerismo, no solo para mantener la salud emocional, sino también para mantener el cerebro lo más activo posible. De esta manera, toda persona sociable suele favorecer la salud de su cerebro, protegiendo su cerebro contra el deterioro cognitivo y la demencia. Estudios recientes en antropología biológica demuestran la importancia de la socialización en el desarrollo evolutivo del cerebro. Sin las relaciones sociales no nos hubiéramos actualizado hasta ser quienes somos. Además, desgraciadamente, hay casos muy ilustrativos en cuanto a qué sucede si alguien pasa sus primeros años aislados. Dentro de estos casos encontramos aquellos que son conocidos como los niños salvajes. La importancia de la socialización para el desarrollo del cerebro se puede apreciar al comparar la maduración del cerebro humano con el caso de otros primates. El cerebro de un chimpancé madura durante la gestación y cuando nace su cerebro ya está prácticamente formado. A los 2 años el cerebro de los chimpancés ya ha alcanzado el volumen del cerebro adulto. En el caso del ser humano, la maduración de su cerebro se parte entre el periodo de gestación y más allá de los 2 años de vida. Así, por ejemplo, nuestro cerebro alcanza el volumen del de un adulto a los 7 años, cuando ya el niño o niña debería estar preparado para las primeras interacciones sencillas sociales. Sin embargo, aunque ya no se haga mayor en tamaño, el cerebro humano se sigue moldeando hasta los 25 años, periodo en el que la socialización juega un papel muy importante. De hecho, es tan importante que influye de manera determinante en la maduración cerebral. Los efectos de la carencia de socialización en el cerebro durante la infancia es tan perjudicial que impacta y retrasa el desarrollo cerebral en general, sobre todo en los primeros años de vida. Así, la ausencia de relaciones sociales con las que se produzcan interacciones de calidad no solo afectan el ánimo y la conducta, sino también la salud cognitiva y la motricidad. La falta de socialización tiene mayores efectos en la etapa infantil. En los primeros 10 años de vida, el ser humano adquiere y perfecciona muchos de sus procesos psicológicos superiores, como el lenguaje. Ejemplo de estos efectos perjudiciales son los casos de los niños salvajes. Y bueno, para asegurar los beneficios de la socialización para el desarrollo del cerebro, debemos tratar de ser personas lo más sociables posibles. Procesos de socialización y cultura. En definitiva, lo que aprende en el proceso de socialización es la cultura, es decir, un complejo conjunto de pautas de comportamiento recurrentes que le permiten saber a qué atenerse en cada situación, qué debo esperar de los demás, cómo debe reaccionar en cada paso concreto y qué pueden esperar los demás de él. Hoy les presentaré el tema de la socialización primaria, secundaria y sus agentes. Como primer punto tenemos la socialización primaria y sus agentes. Esta primera fase de socialización tiene un lugar en contexto familiar de la persona, en las cuales el individuo comienza a generar otras relaciones con amigo e iguales, fuera del núcleo o dentro de este. No existe un evento o señal concreta que sirva de punto de finalización de esta etapa, ya que esto puede cambiar según la persona, el contexto social y la cultura en la que éste se desarrolle. Los agentes sociales propios de esta etapa y que ocasionan las primeras relaciones con la persona son la familia, la escuela, los medios de comunicación, etc. Desarrollando este tema, en el primer punto, la familia. La familia, sobre todo el núcleo familiar más íntimo y cercano, tiene la responsabilidad de atender las necesidades físicas del individuo como las necesidades psicológicas. Asimismo, las dinámicas familiares determinarán la evolución de esta persona tanto a nivel de personalidad como a nivel cognitivo y de conducta.
Las relaciones con padres y hermanos aportan una información esencial para el niño sobre cómo interactuar con otras personas, generando así patrones de comportamiento básicos que le permitirán en un futuro adaptarse mejor a la sociedad. En el segundo punto, la escuela. Por otra parte, en vez de que el niño comience la etapa académica, la escuela se convierte en otro agente social primordial. La escuela otorga la oportunidad de relacionarse directamente con amigos e iguales, haciendo consciente al niño de que puede existir diferencias en la manera de proceder, actuar y pensar de los otros. Además, la relación entre el cuerpo de profesores y los alumnos proporciona el conocimiento que también exigen jerarquías institucionales y cómo interactuar en ellas. En el tercer punto, continuamos con los medios de comunicación. Finalmente, un agente socializador que cada vez adquiere más importancia son los medios de comunicación. Además de los medios tradicionales como la televisión, la prensa o la radio, el avance de Internet y las redes sociales está ejerciendo un importante efecto sobre la naturaleza de la socialización de las personas. Es posible ignorar el cambio que se ha producido en la manera de socializar, influenciada por las redes sociales, las cuales han conseguido alterar las dinámicas y patrones de comportamiento de las personas en la relación con las interacciones con otros. Pasando de tema, la socialización secundaria. Esta segunda fase se da durante la última etapa de la adolescencia, después de la cual la persona se inicia en la adultez y pone en práctica todo lo aprendido en el hogar y en el contexto educativo. En esta socialización posterior, la persona que ya posee habilidades sociales anteriores se incorpora en otros sectores de la sociedad, lo cual le permite el aprendizaje de nuevos recursos en otros ámbitos en principios desconocidos. Mediante este proceso, la persona asimila que existen otros contextos y realidades que difieren de lo desconocido durante la socialización primaria. En este caso, la universidad, los organismos laborales y las instituciones políticas y gubernamentales ejercen un poder sobre la socialización. A diferencia de la socialización primaria, en esta etapa secundaria la persona tiene un amplio margen de actuación en la cual es libre de decidir cómo actuar. Dando por finalizado este tema, existe una tercera socialización, la cual no es ampliamente destacada. Efectivamente, existe una socialización terciaria, con la diferencia de que en lugar de una etapa se trata de un nivel de diferente socialización en la cual aquellas personas que han experimentado una desviación de lo que consideran una norma social tienen la oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Estos casos se dan en personas con conductas delictivas, criminales o punibles, las cuales mediante un proceso de resocialización readaptan a un comportamiento. En este último caso, los agentes socializadores se involucran con las autoridades e incluso a la prisión. Esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Pasa a mi compañero. Principales agentes socializadores. El núcleo familiar. El principal agente socializador de prácticamente todas las personas del mundo es la familia. La educación formal, la religión, los grupos de referencia, las amistades, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. La infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización más intenso. Es cuando el ser humano es más apto para aprender. La socialización es un proceso de adaptación en la sociedad desde los primeros años de vida y durante toda la vida, porque siempre estamos continuamente aprendiendo nuevos elementos. Ejemplo, un nuevo centro de estudios, un nuevo grupo de amigos, un nuevo trabajo. Tenemos que aprender los elementos propios de dicha formación social, por ejemplo, motes, normas, valores, etc. Es decir, familiarizarse en un nuevo ambiente. La socialización es convivir con los demás, así obtenemos las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc. Se consigue una sana relación con los demás. El ser humano no se realiza en solitario.
Es fundamental ir enfrentando a un niño a diversos ambientes como familiar, escolar, comunal y otros. Todos los logros en el proceso de socialización en la infancia se debe gracias al fuerte vínculo emocional con la madre, que realizará la estimulación temprana, favoreciendo el desarrollo. Los grupos que nos enseñan a ser sociables, como son la familia, la escuela y los medios de comunicación, asimismo, existen otros que son importantes, como los grupos de amigos y compañeros, y el conjunto deportes, artes y religión. La familia es el primer grupo que interviene de manera decisiva en la socialización del niño. Se puede dar de forma negativa o positiva, dependiendo del núcleo familiar, cuya organización está influenciada por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual se inserta. La escuela es otro agente activo en el proceso de socialización. Sin embargo, cuenta con un conjunto de comportamientos internalizados. Los agentes de socialización mantienen entre ellos cierta relación, pero entre los dos primeros y el último existe una sustancial diferencia. Por ello, es importante que la familia sea célula abierta y educativa, y sobre todo que esté atenta al proceso de socialización de los niños, de tal forma que acompañe el camino interior que va dando tanto en la escuela y la TV. Es necesario tomar conciencia de la importancia de los medios de comunicación, ya que están invadiendo la vida familiar. Y además, los medios deberían ser conscientes de esta enorme responsabilidad, de tal forma que ejerzan ese poder con conciencia y en aras de construir sujetos sociales activos y positivos.